Cuando desperté en el pasado, tenía dos prioridades. Primero, necesitaba asegurarme de que mi prometida, Sara, terminara con su verdadero amor, David, y sacarlo de mi vida. Segundo, iba a usar hasta el último centavo que tenía y mudarme al sur para construir mi propio futuro. En mi vida anterior, Sara se compadeció de su viejo amigo David. En secreto, tomó el dinero que yo había ahorrado durante 5 años, el dinero para nuestra boda, y se lo dio para que pudiera comprar una casa. Más de 20 años después, David se hizo millonario cuando esa misma propiedad fue comprada. Yo, en cambio, vivía en una chabola ruinosa en una zona rural, con aspecto agotado y cansado, pasando mis días cuidando al padre discapacitado de Sara y criando a nuestros 2 hijos. El día que finalmente me desplomé y morí de agotamiento, Sara estaba en la ciudad, con un traje elegante y llevando flores para asistir a la fiesta del 50º cumpleaños de David. Y entonces, me desperté y estaba de vuelta. Los dormitorios de los empleados estaban llenos de actividad. Mientras caminaba rápido hacia mi habitación, conocidos me vieron y empezaron a gritarme: «Mark, vi a Sara en el centro hace un rato. Estaba en la joyería, eligiendo un anillo. Debe ser para la boda, ¿verdad? Sara es tan inteligente y guapa, y tiene tanta clase. Eres un hombre afortunado de casarte con ella». Tiene razón. Ya no se encuentra una mujer tan leal y dedicada como ella. ¿Leal y dedicada? Toda la lealtad de Sara era para David. Para mí, ella solo me veía como una persona conveniente, alguien a quien podía recurrir para cualquier cosa, alguien que resolvería sus problemas sin una sola queja. Al fin y al cabo, su prometido la amaba, solo pensaba en ella y seguía todas sus instrucciones. Conmigo cerca, no tenía que mover un dedo. No respondí a ninguno. Me abrí paso entre la gente y fui a mi apartamento. Cerré la puerta y fui directo a mi habitación, abriendo el viejo baúl que guardaba a los pies de la cama. Dentro estaba la caja de hojalata que recordaba. Metí la mano y la abrí. Ver los billetes cuidadosamente apilados dentro me hizo soltar un largo suspiro. Menos mal. No llegué tarde. Saqué todo el dinero y lo conté. Estaba todo allí, exactamente $5.000. Eran todos mis ahorros de 5 años de trabajar duro y vivir con poco dinero. En mi vida pasada, me había negado todo, ahorrando cada dólar, mientras soñaba con casarme con Sara, formar una familia y vivir una buena vida. ¿Pero qué hizo Sara? Le dio ese dinero a David, su antiguo amor, para que comprara una casa. Tenía miedo de que me enterara, así que me mintió, diciéndome que le habían robado el dinero mientras compraba los artículos para la boda. No le hice ninguna pregunta. Solo intenté consolarla, diciéndole que siempre podríamos ganar más dinero. Poco después, el padre de Sara tuvo un accidente y se cayó por unas escaleras, fracturándose la pierna. Me dijo que estaba enfermo y necesitaba atención a tiempo completo. Vi lo estresada que estaba y de inmediato me ofrecí a dejar mi trabajo y regresar a su pueblo natal para cuidarlo. El día que me fui al campo, mi puesto en la fábrica le fue asignado a David. Mientras yo ayudaba a su padre, ella y David estaban en la ciudad, actuando como si fueran una pareja. Más tarde, cuando Sara recibió un ascenso y una transferencia a una ciudad más grande, trajo consigo a David. Nunca pensó en mí, su esposo. Pasé la mitad de mi vida cuidando a mi suegro y criando a 2 hijos. Al acercarme a los 50, pensé que las cosas finalmente serían más fáciles, solo para descubrir que Sara me había estado engañando con David todo el tiempo. Tenían vidas completamente separadas. Si David no hubiera regresado para vender esa casa y decidido decirme la verdad, solo para presumir, habría muerto sin saber cómo era ella en realidad. Sabiendo todo eso, no me casaría con Sara en esta vida. Tomaría mi dinero y me iría. Guardé el dinero de la caja de hojalata en mis bolsillos y salí de la residencia. Si iba a empezar una nueva vida en el sur, lo primero que tenía que hacer era consultar los horarios de trenes. Empecé a caminar hacia la estación, pero en el camino vi a Sara y David caminando juntos. Llevaban los brazos llenos de bolsas de la compra y acababan de salir de unos grandes almacenes. En cuanto los vi, entré en una pequeña tienda cercana para evitar que me vieran. Para mi disgusto, me siguieron. Sara estaba ocupada ayudando a David a elegir. Estaba completamente concentrada en él, así que ni siquiera me vio.
Estaban de pie junto a un mostrador, un poco lejos de mí. Mientras compraban, empezaron a hablar. David ponía cara de tristeza. Sara, si me consigues el trabajo de Mark, ¿le parecerá bien? ¿Mi trabajo? Creí haber renunciado después del accidente de su padre. ¿Sería posible que, en mi vida pasada, Sara hubiera planeado que renunciara desde el principio, solo para que David pudiera reemplazarme? Mi corazón empezó a latir más fuerte. Miré a Sara fijamente. Su habitual expresión seria había desaparecido, reemplazada por una suave sonrisa, y su voz era amable. Tendrá que serlo. No te preocupes. Ya tengo un plan. En mi vida anterior, Sara siempre me hablaba con un tono frío y serio. Pensé que esa era su personalidad. Nunca supe que pudiera sonar tan cálida. Simplemente no era para mí. Al oír sus palabras tranquilizadoras, el rostro de David se iluminó. Gracias, Sara. Eres demasiado buena conmigo. No es nada, dijo ella. Ante eso, David miró a su alrededor y puso cara de impotencia. Sara, soy nuevo aquí y me siento mal por depender tanto de ti. Ojalá tuviéramos nuestro propio lugar. La forma en que se veía, tan triste y perdido. Ni hablar de Sara, que claramente lo adoraba. A la mayoría de las mujeres les habría resultado difícil negarse. Ella lo consoló suavemente. No tengas tanta prisa. Ya pensaré en una casa. ¿Cómo? Tú también vives en la residencia. Al ver lo preocupado que parecía, Sara pensó un segundo antes de decir finalmente, ya he buscado una casa. La madre de Mark trabajó mucho tiempo en la fábrica. Falleció mientras trabajaba, así que la gerencia le ofrece un apartamento de 3 habitaciones con un gran descuento. Tiene derecho de preferencia. He decidido que seas tú quien lo solicite. David no pudo ocultar su sorpresa. ¿En serio? Pero Mark probablemente no estará de acuerdo, ¿verdad? No necesita saberlo, respondió Sara, sin que pareciera importarle. ¿Pero no está eso mal? Preguntó David, aunque su tono cambió rápidamente. Es que Sara, soy nuevo y no tengo dinero. Aunque me des la oportunidad de solicitarlo, no puedo pagarlo. Sara se creyó completamente su mentira. No te preocupes. Yo me encargaré del dinero. Ten paciencia. Todo se solucionará. El rostro de David se iluminó. Gracias, Sara. Eres la mejor. Nunca olvidaré esto. No hay necesidad de eso entre nosotros, dijo ella. Escogieron algunas cosas y salieron juntos de la tienda, sin siquiera mirarme. No podía creer que Sara llegara tan lejos por David. Así que la casa barata que David compró en mi vida pasada era en realidad la compensación que la compañía me debía por la muerte de mi madre. Se suponía que era mía. Y Sara, sin decírmelo nunca, había planeado dársela a David e incluso usar el dinero que había ahorrado para nuestra boda para pagarla. Usó mi dinero para comprar mi casa. David lo obtuvo todo sin gastar un centavo. ¿Cuánto lo amaba? Si no me hubieran contratado, tal vez incluso me habría impresionado su dedicación. Pero allí de pie, solo me vino a la mente un pensamiento, eran horribles. Iba camino a la estación de tren a comprar un billete, pero tras escuchar el plan de Sara, cambié de opinión. Fui directo a la fábrica a ver a mi supervisor. Cuando le expliqué por qué estaba allí, mi jefe se quedó confundido. Tú y Sara se casan pronto, así que no queríamos molestarte. Hablamos con ella directamente. Dijo que conseguiría los documentos para que los firmes y los entregues. De hecho, le hemos preguntado varias veces, pero aún no nos ha devuelto los formularios. Sus palabras me hicieron recordar algo. Por aquella época, en mi vida pasada, Sara me había traído un documento para que lo firmara. ¿Era el papeleo de la casa? En mi vida pasada, confié plenamente en ella y lo firmé sin siquiera leerlo. Así debió ser como lo hizo. Esta vez, iba a ganarle. Le dije a mi jefa, ella es independiente y yo, la mía. Esta es la compensación que la empresa le da a mi madre. Solo puede ser para mí, su hijo. Sara y yo aún no estamos casados, así que ella es una persona ajena.
Ella no tiene derecho a tomar esta decisión por mí. Yo mismo me encargaré de la solicitud de vivienda. Mi jefe estuvo de acuerdo en que tenía sentido. Me dio una nueva solicitud. La llené allí mismo, pagué el depósito de $2,000 y recibí las llaves del apartamento. Esta vez, si David y Sara pensaban que iban a conspirar para entrar en mi apartamento, se equivocaron. Me guardé las llaves de mi nuevo apartamento. Comí un buen plato de sopa en un pequeño puesto de comida y volví al dormitorio. Sara ya estaba allí. Estaba sentada en la pequeña sala de estar, con cara de fastidio. Desde que fijamos la fecha de nuestra boda, le había dado una llave de mi dormitorio y ella me había dado una del suyo. Antes vivíamos separados, pero ahora que David estaba aquí, a Sara le preocupaba que no tuviera dónde quedarse, así que le cedió su dormitorio. Había trasladado sus cosas a la habitación de invitados de mi apartamento. Al verme regresar tan tarde, Sara obviamente no estaba contenta. «Mark, ¿dónde estabas?» «¿Por qué regresas justo ahora?», preguntó. Antes, un simple gesto suyo me habría hecho disculparme e intentar compensarla. Hoy, justo cuando contesté, estaba fuera, haciendo algo. Sara se burló. «¿De qué podrías encargarte?» La ignoré y entré en mi habitación. Sara era alta, atractiva e inteligente. Era ingeniera en la fábrica. Estaba completamente enamorado de ella, siempre intentando complacerla y haciendo todo lo que me pedía. Nunca la había ignorado así. Mi actitud la dejó atónita. Verme entrar a mi habitación sin decir nada más la enfureció y me siguió. «Mark, ¿qué te pasa hoy? Y por cierto, ¿dónde está todo ese dinero que ahorraste?» «Se acabó», dije. Así que ya había revisado mi hucha mientras yo estaba fuera. La miré y sonreí fríamente. «¿Revisaste mi baúl?» «Sara, ¿qué crees que haces, revisando mis cosas sin preguntar?» Siempre quise a Sara y le di todo. Se había acostumbrado a tratar mi dinero y mis cosas como si fueran suyas. Nunca imaginó que la confrontaría por eso. Sara se puso colorada. «No es cierto, solo pensé que, como nos casamos, necesitamos comprar cosas». «Y ahorraste mucho, ¿verdad?» «Solo iba a pedirlo prestado por un tiempo». La última vez usó la misma excusa para quitarme el dinero por David. Estaba intentando hacerlo otra vez. «Qué descaro», dije. «Si necesitas comprar cosas para la boda, usa tu propio dinero». «¿Por qué estás hurgando en mi baúl? ¿Piensas no pagar nada de tu boda? ¿Solo quieres que el hombre pague todo? ¿No te preocupa que la gente hable?» Mi tono y mis palabras enfurecieron a Sara. Nadie le había hablado así nunca. Ella gritó: «Mark, ¿qué es esta actitud?» La miré fijamente. «¿Qué? ¿Me equivoco? ¿Quién más en esta fábrica se casa sin que la mujer aporte nada? ¿Por qué para nosotros todo tiene que ser mi dinero? ¿Qué clase de persona eres?» Humillada, Sara salió hecha una furia y dio un portazo. Cerré la puerta y miré mi habitación. Fue un desastre. Sara debió de haberlo destrozado buscando el dinero. Menos mal que tuve esta segunda oportunidad y llegué primero. Si no, habría vuelto a caer en su trampa. Sara no regresó esa noche, y no me importó. Sabía que probablemente esperaba que fuera a buscarla, a disculparme y a rogarle que volviera. Después de todo, en mi vida pasada, nunca le había alzado la voz, y mucho menos la había confrontado así. Que me desafiara tan directamente fue un golpe para su orgullo. Salir furiosa fue su forma de meterme en pánico. Probablemente estaba esperando a que volviera arrastrándome, como siempre. Pero esta vez podía seguir esperando. No me importaba dónde pasara la noche Sara. Probablemente ya estaba con David. Sara amaba a David. Haría cualquier cosa por él. Ahora que me hacía a un lado y los dejaba estar juntos, ella debería estar feliz. Probablemente estaría deseando estar con él. Pero me equivocaba. A la mañana siguiente, Sara regresó sola. Trajo el desayuno, bollos, masa frita y leche de soja. Puso la comida aún caliente en la mesa. Cuando salí del baño, me sonrió. «Mark, hora de comer». «Mejor comeré». Me senté y empecé a comer.
Sara no dejaba de mirarme. No me interesaba hablar con ella, así que simplemente comí. Al ver esto, Sara finalmente tuvo que hablar. Mark, me equivoqué ayer. Lo siento. ¿Se había puesto el mundo patas arriba? La miré con escepticismo. Un destello de vergüenza cruzó el suyo, pero siguió adelante. Un compañero de trabajo tuvo una emergencia familiar y necesitaba pedir dinero prestado, así que le presté todo lo que tenía ahorrado para la boda. Por eso tenemos que usar tu dinero ahora. Si yo fuera el mismo Mark de antes, obsesionado con Sara, habría creído su ridícula mentira sin pensarlo dos veces. Pero ya no era esa persona. Me reí para mis adentros, sabiendo que mentía. Su objetivo era conseguir mi dinero para comprarle una casa a David. Pero Sara no era la única que podía mentir. Yo también. Terminé un bocado, tomé un trago de leche de soja y puse cara de dolor. Ayer estaba de mal humor, pero tenía una razón. Me robaron el dinero cuando estaba de compras, así que... ¿Qué? Sara se levantó de un salto. La excusa que estaba usando era exactamente la misma que ella había usado conmigo en nuestra vida anterior. En ese entonces, decidí creerle. Pero esta vez, Sara me miraba con recelo. No me creía. Pero tampoco tenía motivos para dudar de mí. Siempre le había obedecido, tratándola como si fuera perfecta. Sara no podía imaginar que le mentiría. Sin mi dinero, no podría comprarle la casa a David. En aquel entonces, el sueldo mensual era de poco más de $100. $2000 era mucho dinero, y no podía pedir prestado tanto fácilmente. Furiosa, Sara salió furiosa y volvió a dar un portazo. No me importó su enojo. Después de desayunar, fui a la fábrica. Como planeaba irme y emprender, obviamente no necesitaba este trabajo. Pero no iba a dejar que Sara y David se lo llevaran. Decidí vender mi puesto y conseguir algo de dinero extra. La fábrica iba bien y mucha gente estaba dispuesta a pagar por un buen trabajo. Cuando anuncié que cedía mi puesto, varias personas vinieron a preguntar por el precio. No pedí demasiado, y rápidamente llegué a un acuerdo con una persona. Quería el trabajo para su esposa, pero no tenía el efectivo. Necesitaba ir a casa, hablar con ella y pedir prestado dinero. Quedamos en 1 hora para vernos y volví a mi dormitorio sintiéndome bastante bien. Acababa de sentarme y tomar un sorbo de agua cuando apareció David. Vino específicamente a burlarse de mí, con una mirada de suficiencia. Mark, mi amigo. Sara pasó todo el día conmigo ayer, ayudándome a comprar cosas. No tenía dinero, así que usó su sueldo. Incluso dijo que, como soy nuevo aquí y no tengo nada, me daría la mitad de su paga de ahora en adelante. David me había dicho lo mismo en nuestra vida anterior. En aquel entonces, me puse furiosa, lo llamé descarado y me peleé a muerte con Sara. Al final, no gané nada y solo conseguí que Sara me desagradara aún más. Esta vez, David intentó lo mismo, pero no reaccioné. Mis ojos se posaron en la ropa de David. El nuevo atuendo me resultaba familiar. ¿No era esa la ropa que había comprado para mi boda? ¿Cuándo se llevó David mi ropa? Al ver que lo ignoraba y solo miraba su ropa, la expresión de David se volvió aún más satisfecha. Sara sabía que no había traído mucha ropa, así que se sintió mal y me dio tu traje nuevo. No te enojes. Miré a David. Está bien. Compré esa ropa con mi dinero. Sara te la dio sin mi permiso. Tomar algo sin preguntar es robar. Le pediré el dinero. David se rió. Sí, claro. ¿Te crees con el valor de pedirle dinero a Sara? Un tipo como tú tiene suerte de que se case contigo. Aunque no lo creas, podría hacer que rompa contigo ahora mismo. Te escucha tanto. ¿Quién te crees que eres?, respondí con una risa fría. Mi pregunta hizo que David se detuviera, y pareció nervioso. ¿No sabes quién soy para ella? Si mis padres no me hubieran obligado a buscar novia entonces, habría estado con Sara. Nunca habrías tenido una oportunidad. ¿Es cierto? Así que, después de que tu novia rompiera contigo, ¿volviste corriendo con Sara con la esperanza de rehacer las cosas? Sin nadie más cerca, David no tuvo miedo de admitirlo. Así es.
Es justo lo que piensas. No pude evitar reírme de su desvergüenza. Ustedes dos son realmente especiales, ¿verdad? ¿Quieres a Sara? Puedes tenerla. Ahora vete. Aléjate de mí. Me das asco. David nunca esperó que reaccionara así. No consiguió la reacción de enojo que buscaba, así que me miró fijamente. Espera. Yo estoy esperando. Te dejaron, así que volviste con Sara, tratándola como tu banco personal, ¿verdad? Quieres su dinero, mi trabajo y mi casa. Si Sara no tuviera nada, ¿seguirías actuando tan patéticamente? Te lo digo, me parece bien lo que quieras. Llévate a Sara. No la quiero. Pero mi trabajo, mi dinero y mi casa nunca serán tuyos. Claramente había tocado la fibra sensible. David parecía a punto de explotar. Al no haberme molestado, se dio la vuelta para irse. Pero justo al darse la vuelta, vio a alguien entrando al patio y cambió de actitud de inmediato. La ira de su rostro desapareció. Y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Se cubrió la cara y empezó a sollozar. Mark, lo has entendido todo mal. Sara y yo somos como hermanos. No es lo que piensas. Estaba haciéndose la víctima. Ni siquiera tuve que mirar para saber que Sara había vuelto. Efectivamente, Sara apareció en la puerta. Al ver a David así, se le enterneció el corazón. Sin siquiera preguntar qué había pasado, se volvió hacia mí y me gritó, Mark, ¿qué has hecho ahora? Mark dijo, solo quiero tu dinero. Dijo que no me dará el trabajo ni la casa, y que está difundiendo rumores sobre nosotros. David le contó a Sara todo lo que yo había estado pensando. Al oír a David mencionar el trabajo y la casa, la expresión de Sara se agravó. Nunca había planeado contarme su plan. Ahora que se había hecho público, se sentía completamente humillada. Su vergüenza se convirtió en ira y me gritó, Mark, te pasaste. Discúlpate con David. Ya sabía que Sara era cruel. Sabía que me había estado usando. Aún así, verla defender ciegamente a David sin dudarlo un instante me hacía escocer los ojos. Toda una vida de amor, toda una vida de dedicación, todo por una mujer como esta. No valió la pena. Mi voz se quebró de tristeza por la ignorancia de mi yo pasado. Al ver mi reacción, Sara se sorprendió. Le dijo a David con torpeza que se fuera. Después de que David se fuera, cerró la puerta y se sentó frente a mí. Mark, hablemos. Me sequé las lágrimas de los ojos y la miré fijamente. Por una vez, Sara intentó explicarse, Mark, no pasa nada entre David y yo. Solo somos amigos. Lo siento por él. Sabes que su situación es triste. Su novia lo dejó y tiene que criar a un hijo solo. Solo quiero ayudarlo. Si no hubiera vivido mi última vida, quizá le habría creído. Pero sus palabras ya no significaban nada. Seguí mirándola fijamente. Sara nunca me había visto así. Dudó un momento y luego me tomó la mano. Mark, no quise ocultarte la situación de la vivienda. David no tiene dónde vivir, y no pinta bien que se quede en mi dormitorio. Así que pensé en conseguirle un lugar donde vivir primero. Así ya no estarías enojada conmigo por él. Lo dijo con mucha razón. ¿Pero por qué debería darle mi casa a David?, le pregunté. No tengo ningún parentesco con David. ¿Por qué debería darle mi casa? Sara estaba en un callejón sin salida. Le tomó un momento responder. David y yo crecimos juntos. Sus padres fueron muy buenos conmigo, así que tengo que corresponderle. Si quieres pagarle, hazlo. ¿Por qué me metes en esto? Si no recuerdo mal, ya le diste un montón de dinero, ¿verdad? Y prometiste darle la mitad de tu sueldo. ¿No te basta con eso para pagarle? No se trata solo de dinero, Mark. ¿Podemos ayudar a David solo esta vez? Por favor. Te lo ruego. No, dije, rechazándola. Como no esperaba que fuera tan firme, Sara se enojó. Estamos a punto de casarnos. Se supone que marido y mujer son un equipo. Tienes que escucharme. ¿Y si no? Si no me haces caso y le das la casa a David, entonces olvídate de casarte conmigo.
Sara finalmente dijo lo que había estado reprimiendo. En mi vida anterior, tras la muerte de mi madre, dependí muchísimo de Sara. La veía como mi única esperanza. Mi mayor miedo en aquel entonces era que Sara amenazara con romper conmigo. Mi mayor miedo era que me dejara. Por eso, aunque sabía que su relación con David no era buena, simplemente me callé y lo soporté. Siempre pensé que si era lo suficientemente obediente y amable, Sara acabaría viendo mi devoción. Se compadecería de mí y sería buena conmigo. Pero la marca de esa vida nunca vio ese día. Murió en una noche fría y solitaria. La marca de esta vida no sería tan estúpida. Me quedé mirando a Sara un buen rato y luego dije lentamente, bueno, entonces no nos casaremos. Sara no esperaba que dijera eso. Me miró, completamente atónita. La miré. Como no nos casamos, ya no tienes por qué vivir aquí. Por favor, recoge tus cosas y vete. Ahora. Sara me miró atónita, como si su cerebro se hubiera paralizado. No podía culparla por estar tan sorprendida. El Mark que ella conocía jamás le habría hablado así. Y mucho menos la habría echado. Ese Mark le había entregado toda su vida. Ahora que todo estaba al descubierto, no quería pasar ni un segundo más en el mismo apartamento que esta mujer despiadada. Recogí todas las pertenencias de Sara y las tiré al pasillo, a sus pies. La expresión de asombro en el rostro de Sara se transformó en pánico. Cuando se dio cuenta de que no bromeaba y que la estaba echando, agarró sus cosas y huyó. Después de aclarar las cosas con Sara, dado su orgullo, pensé que sería el final. Pero subestimé la dedicación de Sara para ayudar a David. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él, incluso amenazarme e incluso incriminarme para conseguir lo que quería. 3 días después, tras comprar mi billete de tren al sur, regresaba para cerrar la venta de mi trabajo cuando ocurrió. Me encontré con David en el patio. Al verme, me atacó con la mirada llena de odio. No sabía qué planeaba, pero instintivamente me hice a un lado. Cayó con fuerza, golpeándose la cabeza contra el cemento. La sangre empezó a acumularse alrededor de su cabeza. Sin pensarlo, me acerqué para ayudarlo a levantarse, pero me agarró la mano y me mordió con fuerza. El dolor me hizo apartarlo, y David volvió a caer al suelo. Soltó un grito terrible, Mark me está atacando. Ante su grito, Sara vino corriendo. Me agarró la mano. Mark, ¿por qué le pegaste? David me gritó sus acusaciones. Unos compañeros de trabajo que pasaban por allí corrieron a ver qué pasaba. David insistía en que yo lo había atacado. No había nadie más allí cuando ocurrió. La forma en que todos me miraban cambió. David, con voz aguda, exigió que llamaran a la policía. Lo negué todo, por supuesto. En medio del caos, Sara impidió que David llamara a la policía. Dijo que ella se encargaría y que necesitaba hablar conmigo. En ese momento, prácticamente comprendí su plan. Efectivamente, lo primero que me dijo Sara fue, hay una persona herida y hay pruebas. No puedes escapar de esto. La policía te arrestará sin duda. Me quedé mirándola. No podía mirarme a los ojos. Bajó la mirada y continuó. Puedo convencer a David de que no presente cargos, y no tendrás antecedentes penales por agresión. Pero debes demostrar buena fe. Haz una cosa por mí. Mirando a Sara, cabizbaja, se me heló el corazón. Sabía que eran 2 personas horribles y desvergonzadas, pero nunca pensé que llegarían tan lejos como para incriminarme así. Había sido demasiado ingenua. Pensé que podía simplemente irme. Pero como querían algo de mí, nunca me iban a dejar ir. Me maldije por ser tan descuidada. Sara estaba dispuesta a ser cómplice de David. En ese momento, no tenía otra opción. No quería antecedentes penales. No quería el estrés. No quería seguir liado con estas 2 personas terribles. Mi voz estaba ronca. Olvídate de la casa. Moriría antes de dársela a David. Mi mamá murió por esa casa. Sara se quedó callada un momento. Bien. Puedes quedarte con la casa. Pero tu trabajo tiene que ser para David. No te preocupes. Aún así nos casaremos.
Te apoyaré de ahora en adelante. Probablemente pensó que seguía desesperado por casarme con ella. Oírla decir eso me dio asco. No soportaba estar cerca de ella. Por suerte, ya no quería casarme con ella. Ya no quería vivir esa vida miserable. Alejarme de esta mujer tóxica era mi única prioridad. Tras sopesar mis opciones, acepté. Bien. El trabajo es de David. Ahora puedes irte. Cuando acepté, Sara no estaba tan contenta como pensé. De hecho, me abrazó. Mark, sé que te han tratado mal en esto. No te preocupes. Después de casarnos, te trataré bien. Te prometo que no tendrás que sufrir más. Probablemente se creía una santa. Reprimí las ganas de vomitar y esquivé su abrazo. Le recordé que ya podía irse. Sara no se fue. Tuvo el descaro de decir que no tenía dónde quedarse y se mudó a mi habitación de invitados. Sabía que tramaba algo malo. Sabía que ella y David eran unos canallas. Para evitar que me hicieran otra jugarreta, tenía que seguirles el juego. En fin, ya había comprado mi billete de tren. En 5 días, me iría y no volvería a ver a esa gente asquerosa. Sara era otra persona. Ya no se comportaba con tanta prepotencia. Me preparaba el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días, intentando ser amable conmigo. Pero ahora, solo sentía asco al mirarla. Sara me traía dulces y galletas, preguntándome por los detalles de nuestra boda. Quizás le remordía la conciencia. Dejó de pasar todo el tiempo con David y, en cambio, se dedicó a rondarme. No parecía importarle que me mostrara frío con ella. Habló conmigo sobre la recepción de la boda, a quién invitar y qué traje debería usar. Aparentemente, parecía interesarse de verdad por la boda, pero yo no sentía nada. Ya había sufrido bastante en mi vida anterior. Nunca creí que esta mujer pudiera cambiar. A todos los esfuerzos de Sara, solo tenía una fría respuesta: ocúpate tú. Estas fueron las mismas palabras que Sara me había dicho en nuestra vida anterior, cuando yo estaba planeando nuestra boda. Solo se las estaba devolviendo. La expresión de Sara era complicada, pero enseguida puso cara amable y me habló de nuevo. Mark, aquí tienes nuestra solicitud de matrimonio. Ya la firmé. Ahora solo te espera. Una vez que firmes, podemos ir a buscar nuestro certificado de matrimonio hoy mismo. Miré la cara de entusiasmo de Sara y sonreí con suficiencia. Déjalo ahí. Nuestra boda es en 3 días. No podemos esperar más. Lo mejor es conseguir el certificado hoy mismo. No sabía por qué Sara tenía tanta prisa por casarse. Para evitar más problemas, no quería que supiera mis verdaderos planes. Le dije, ve a hacer lo tuyo. Lo firmaré e iré a buscar el certificado yo mismo. Llevaba días sin tratarla bien, así que mi repentina aceptación fue una grata sorpresa para Sara. Bueno, entonces iré a entregar las invitaciones. Fírmalo y luego podemos ir a buscar el certificado juntos. Sara se fue contenta y yo recogí la solicitud de matrimonio con una risa fría. Justo cuando estaba a punto de romperla y tirarla, David apareció de nuevo. Sara no había ido a ver a David en días y él no conseguía que viniera, por mucho que lo intentara. El cambio de actitud de Sara lo había molestado, así que aprovechó su ausencia para venir a provocarme. Mark, incluso después de todo esto, ¿sigues aferrado a Sara? No tienes vergüenza, ¿verdad? Le di una sonrisa sin humor. En cuanto a la desvergüenza, todavía tengo mucho que aprender de ti. Al menos Sara y yo estamos técnicamente comprometidos. Tú, en cambio, solo eres un parásito que intenta ser el otro. Mis palabras dieron en el blanco y David se puso furioso. Me miró con odio. ¿De verdad crees que has ganado? Te diré algo, si sabes lo que te conviene, romperás el compromiso con Sara ahora mismo, si no, te arrepentirás. ¿Y si no lo hago? David, sé que quieres unirte a Sara. Ahora es ingeniera, gana $100 más al mes que un trabajador normal y tiene un futuro prometedor. ¿Quieres ocupar mi lugar, pero por qué debería dejarte? Miré a David con una sonrisa fría y, a propósito, cogí la solicitud de matrimonio, agitándola ante él. El rostro de David cambió al ver la solicitud.
Una mirada de resentimiento brilló en sus ojos. Mark, a Sara ni siquiera le gustas. ¿Por qué se casaría contigo? Solo está soportando esto por mí. ¿De verdad? Si le gustas tanto, ¿por qué está tan decidida a casarse conmigo? ¿Por qué no contigo? Es porque Sara no soporta verme sufrir. Te diré una cosa, todo el montaje para incriminarte fue idea suya. Ella planeó darte mi trabajo desde el principio. Al principio, iba a usar la enfermedad de su padre para que renunciaras, pero de repente cambiaste. No tuvo más remedio que usarme para incriminarte. David no tenía miedo en absoluto. No me tomó en serio y me lo contó todo. Sara solo aceptó casarse contigo por tu casa, tu dinero y tu sueldo. Si no le importara nada, no estaría haciendo esto. Ella misma me lo dijo, no le gustas nada. Solo te está usando. Después de todo, eres ingenuo, obediente y no puedes vivir sin ella. David pensó que me pondría furioso, pero no sentí nada. Ya sabía qué clase de persona era Sara en mi vida anterior. No necesitaba que me lo recordara. Terminé la provocación de David con un vaso de agua en la cara. Se fue empapado y maldiciendo. Cuando se calmó el ruido, tomé la solicitud de matrimonio de Sara y la revisé. Había pensado romperla, pero ahora tenía una idea mejor. Como Sara y David estaban tan enamorados, les haría un favor antes de irme. Tomé un bolígrafo y bajo el otro nombre, firmé David. Luego llevé la solicitud de matrimonio y fui directo al registro civil. Unos minutos después, tenía el certificado de matrimonio. Al ver los nombres de David y Sara, sonreí. Les deseo a Sara y David una larga y feliz vida juntos. Que nunca se separen. Era de noche cuando Sara regresó. Me había traído unos pasteles. Estaba empacando cuando ella entró. Casi todas mis cosas ya estaban vendidas, así que el apartamento parecía un poco vacío. Sara notó que algo no iba bien. Miró a su alrededor e intentó charlar un poco. Mark, ¿por qué parece que faltan tantas cosas en casa? Le respondí, tiré lo que no necesitaba. Entonces, ¿por qué haces la maleta? Ya no tengo trabajo, así que no puedo vivir en esta residencia. Hay que vaciarla para otros trabajadores. Llevé mis cosas a la casa que me dejó mi mamá. Decía la verdad, así que Sara no sospechó nada. Con gusto me ofreció los pasteles que había comprado. Los miré con una sonrisa fría en los labios. Estos pasteles no eran lo que me gustaba. Todos eran los sabores favoritos de David. Así que, Sara, si vas a fingir que eres amable conmigo, al menos hazlo bien. Estaba molesta y no pensaba decir nada, pero no pude evitarlo. Todas estas cosas son deliciosas. No me gustan los pasteles salados. Me gustan los dulces. Un destello de vergüenza cruzó el rostro de Sara. Yo. Me acordé mal. Mark, es culpa mía. La próxima vez compraré los que te gusten. No dije nada y volví a mi habitación. Al ver mi actitud fría, una expresión de dolor se dibujó en el rostro de Sara. Sacó la solicitud de matrimonio. Mark, ¿firmaste los papeles? Firmado. Yo también recogí el certificado. Sara suspiró aliviada. ¿El certificado? Déjame verlo. No hay nada que ver. Ya lo guardé en el fondo de una caja. Es un rollo sacarlo de nuevo. Sara pareció creerme y fue encantada a preparar la cena. La cena fue abundante, con pescado y carne. Justo cuando Sara y yo recogíamos nuestros tazones, llamaron a la puerta con fuerza. Era la voz de David. Sara, acabo de vomitar. Creo que estoy enfermo. Seguí comiendo. Sara dejó los palillos y me miró. No salió corriendo como antes, sino que me observó con atención. Mark. Si estás preocupado, ve a ver cómo está. ¿Por qué no vamos juntos? Yo no. No soy médico. Solo estorbaría. Sara dudó. Los golpes se hicieron más frenéticos, y la voz de David se llenó de lágrimas. Al final, Sara se levantó y se fue. Mark, solo es un momento. Seguí comiendo, imperturbable.
Después de cenar, limpié, me lavé y me fui a la cama. Sara no regresó esa noche. Al día siguiente, trasladé tranquilamente todas mis pertenencias a mi nueva casa. Mientras iba y venía varias veces, escuché a gente hablando en la fábrica. Dijeron que David había sido envenenado anoche y casi muere. Seguía hospitalizado en estado crítico. Esto no me había pasado en mi vida anterior, así que me picó la curiosidad. ¿Por qué lo envenenaron? Aunque me daba curiosidad, no pensé mucho en ello. No tenía nada que ver conmigo. Tardé un día entero en trasladarlo todo. Sara regresó la noche siguiente. Yo estaba sentado a la mesa, cenando solo. Ni siquiera levanté la vista cuando entró. Ella caminó hacia la mesa y se sentó. Estaba envenenado. Era grave. David tenía miedo de estar solo, así que me quedé en el hospital. La interrumpí. ¿Puedes dejar de hablarme de los problemas de los demás? Me da igual. Sara se quedó desconcertada. Después de un momento, preguntó, «Mark, ¿estás enojado?» No, no hay nada por lo que enojarse. Sara quería decir más, pero yo ya me había levantado, había recogido los platos y me había ido a la cocina. Ella estaba parada en medio de la habitación, con la mirada sombría mientras me observaba. No le respondí y fui directo a mi habitación. Me iba mañana. Me lavé tranquilamente, me acosté y me preparé para descansar. Llamaron a la puerta. Perdí la paciencia. ¿Qué pasa? Mark, abre la puerta, tengo algo para ti. Abrí la puerta. Sara estaba allí con una pequeña caja roja en la mano. Me lo entregó, con el rostro lleno de expectación. Ábrelo. Lo abrí. Era un anillo de oro. No lo había visto en mi vida anterior, pero reconocí su forma. Tenía la forma de una flor de ciruelo, delicada y hermosa. En mi vida anterior, cuando un David adinerado regresó para vender su casa, lo llevaba en el dedo. En aquel entonces, David parecía un príncipe, mientras que yo era un desastre marchito. David levantó la mano para mostrarme el anillo. Este es el anillo de bodas que Sara me compró. Recordé claramente la ira y la desesperación sofocantes que sentí entonces. Entonces, ¿por qué tenía este anillo delante de mí ahora? No sentí alegría, solo asco. Miré a Sara y le pregunté, ¿qué es esto? Sara sonrió y me explicó, es el anillo de bodas que te compré. Pruébatelo y mira si te queda bien. Yo no me lo probé. Acabo de cerrar la caja. Al ver mi actitud fría, la expresión de Sara se ensombreció. No quería más drama antes de irme, así que añadí, ya que es un anillo de bodas. Esperemos a la boda para usarlo. Tienes que respetar la ceremonia. Al oír esto, Sara sonrió al instante. Bueno, lo guardaré y te lo pondré mañana en la boda. ¿La boda? No habría boda para nosotros. La boda de mañana se celebraría según lo planeado, pero el novio no sería yo. Sería David. Después de todo, David y Sara ya eran legalmente marido y mujer. Y sabía que David no dejaría que la boda se desarrollara con normalidad. Mientras Sara estaba ocupada ayudándolo en el hospital, David me llamó específicamente. Me dijo que no dejaría que Sara y yo nos casáramos. La boda de mañana no se celebraría. Haría lo que fuera necesario para detenerlo. David pensó que su amenaza me molestaría. Solo le dije 3 palabras. Haz lo que quieras. La noche pasó rápido. A la mañana siguiente, David volvió a buscar a Sara. Como siempre, se trataba de él. Sara estaba en conflicto. Tengo una boda hoy. David se arrodilló en la puerta. Sara, fuiste tú quien me dijo que viniera aquí y confiara en ti. Prometiste cuidarme. Ahora ni siquiera sé cuánto me queda de vida, ¿y tú vas a tener una boda? ¿Cómo puedes hacerme esto? El llanto de David convenció a Sara de irse. Al irse con él, me miró, de pie fríamente en la puerta. Mark, vuelvo enseguida. Espera. La boda se celebrará según lo previsto. No dije nada, solo le dirigí una sonrisa significativa. Sara creyó que había accedido. Mientras ella y David desaparecían, susurré, Sara, adiós para siempre.
Puse el certificado de matrimonio de Sara y David sobre la mesa. Entonces tomé un bolígrafo y le escribí una carta a Sara. Me voy, Sara. Les deseo a ti y a David una larga y feliz vida juntos. Dejé el bolígrafo y el papel, agarré mi equipaje y me dirigí directamente a la estación de tren. Llegué una hora antes y esperé. Los minutos pasaban. Por fin empezó el embarque. Tomé mi equipaje y me uní a la multitud que se dirigía al andén. Encontré mi asiento y respiré hondo. La marca de esta vida ya no sería el peón de nadie. Iba a encontrar mi propia nueva vida. El silbato del tren sonó y arrancó lentamente de la estación. Mi mirada se desvió por la ventana. Adiós, el lugar donde viví más de 20 años. Cuando estaba a punto de apartar la mirada, de repente vi una figura familiar corriendo frenéticamente hacia el tren. ¿Sí? Tras llegar al hospital, Sara estaba distraída. David estaba en el quirófano, pero Sara no tenía ganas de preocuparse. Simplemente se sentía agitada. Recordaba claramente que David se estaba recuperando bien cuando salió del hospital. El médico le había dicho que no era nada grave. ¿Por qué había empeorado de repente durante la noche? Esto no debería haber sucedido. Tenía la mirada fija en el quirófano, absorta en sus pensamientos. Un hombre venía corriendo por el pasillo. Era el señor Lee, un ingeniero al que Sara le había pedido ayuda con los preparativos de la boda. El señor Lee jadeaba. Sara, algo terrible ha sucedido. A Sara se le encogió el corazón. Retiró la mano de David y corrió hacia el señor Lee. ¿Qué pasó? ¿Mark está enojado? No, no es que Mark esté enojado. Es que... Mark se fue. ¿Se fue? Sara creyó haber oído mal. ¿A dónde podría ir Mark? ¿A dónde iría? Su madre murió hace tiempo. Ahora era su única familia. El señor Lee le entregó algo a Sara. Mira esto. ¿No te ibas a casar con Mark? ¿Cómo es que el certificado de matrimonio es tuyo y de David, y Mark te dejó una nota de suicidio? Sara le arrebató el certificado y la carta al señor Lee. Al ver los nombres en el certificado, abrió los ojos de par en par, furiosa. Al ver el mensaje de Mark, Sara salió corriendo. Tras ella, resonaron los gritos lastimeros de David, pero Sara no miró atrás. Solo tenía un pensamiento. Tenía que detener a Mark. Tenía que detenerlo, pasara lo que pasara. Pero para entonces, Mark ya había comenzado su nueva vida. 15 años después, tras haberme abierto camino al éxito en Silicon Valley, regresé a mi ciudad natal convertido en un hombre rico. Acompañado por mi asistente, regresé a Riverton, la ciudad donde había vivido durante más de 20 años, para buscar inversiones. Después de 15 años, Riverton había cambiado drásticamente. La pobreza y el atraso habían desaparecido. La vieja fábrica había cerrado, y mis antiguos compañeros y conocidos se habían dispersado. Mientras mi asistente y yo caminábamos por la calle, miré las luces de la ciudad y sentí una oleada de emoción. Me recordé a mí mismo, a los 30, en mi vida pasada, trabajando día y noche en el campo. Las dificultades se reflejaban en mi rostro, tenía las manos ásperas y agrietadas, y no tenía ni una sola muda de ropa decente. Pero ahora vivía en una villa espaciosa y luminosa en Silicon Valley, conducía un buen coche y dirigía mi propia empresa. Me casé con una mujer que me amaba, Lily, y tuvimos un hijo vivaz y adorable. Mis suegros me trataban como a su propio hijo. Mi vida familiar era feliz y armoniosa. Todo esto surgió de la decisión que tomé en aquel entonces. ¿Quién hubiera imaginado que dos decisiones tan distintas llevarían a finales tan radicalmente distintos? Paseando por las calles de Riverton, oí la llamada de una vendedora de castañas asadas. Giré la cabeza y mi asistente, ya comprendiendo, llamó a la vendedora. La vendedora de castañas de mediana edad iba envuelta en una gruesa chaqueta de algodón y cojeaba de una pierna. Saludó a mi asistente con una sonrisa deferente. Su familiar acento de Riverton le resultaba cálido. Entablé conversación. Señora, usted lleva muchos años viviendo aquí, ¿verdad? Sí, nació y creció en Riverton. Lleva aquí casi 40 años. La mujer pesó con destreza una bolsa de castañas, las empaquetó y me las entregó.
Cuando llegó el momento de pagar, me miró. Nuestras miradas se cruzaron, y vi asombro e incredulidad en las suyas. La bolsa de castañas que me entregaba cayó al suelo. Su voz se alzó, cambiando de tono. ¿Tú eres Mark? Miré a la mujer de mediana edad, con el rostro curtido por las dificultades, con aspecto demacrado y agobiado por la vida. ¿Me conoces? Tú eres. Yo soy Sara. ¿Sí? Miré fijamente a la mujer frente a mí, incapaz de relacionar a esta anciana, demacrada y discapacitada con la hermosa y serena Sara que una vez conocí. Según mis cálculos, Sara no debería tener más de 40, pero parecía una mujer de 60. Su mirada era compleja mientras me observaba, moviendo los labios. Mark. Tú. ¿Por qué no me diste una oportunidad? ¿Sabes que te busqué durante mucho tiempo? No entendía por qué Sara me buscaba. Amaba tanto a David. Les había dado mi bendición. ¿No debería estar feliz? Pero la apariencia de Sara claramente contaba otra historia. En mi vida pasada, aunque Sara no era una estrella mundial, se había convertido en la ingeniera jefe de una empresa de la lista Fortune 500, exitosa y orgullosa. ¿Qué pasó en esta vida para que no se fuera a la gran ciudad, sino que se quedara aquí, vendiendo castañas asadas? Aunque Sara y yo éramos conocidas, no teníamos nada de qué hablar. Al mirarme, Sara estaba demasiado avergonzada para charlar un rato. La diferencia de posición social la humillaba. Empujó su carreta de castañas y se alejó cojeando. No tenía intención de entrometerme en su vida. Sara era solo una transeúnte para mí. Ya lo había dejado ir. Pero al día siguiente, en una reunión de inversión, me encontré con el antiguo gerente de la fábrica. El gerente me miró con un suspiro y mencionó a Sara. Solo entonces me enteré de lo que Sara había pasado después de mi partida. Tras descubrir que estaba legalmente casada con David, Sara se negó a aceptarlo. Quería anular el matrimonio. Pero David no lo permitió. Arruinó mi boda con Sara. Se había envenenado. Reacio a aceptar el fracaso de su plan, David aumentó la dosis en secreto la mañana de nuestra boda. Como resultado, pasó días en urgencias y apenas logró salvarse. Pero quedó completamente incapacitado. Una sombra de hombre. Esperaba que, tras mi partida, Sara se resignara a su destino, se casara con él y lo cuidara. Nunca imaginó que Sara se negaría. Así que David empezó a armar un escándalo, exigiéndole que se hiciera responsable de él. Solo entonces Sara comprendió la verdadera naturaleza de David. Ella se negó a casarse con él. Pero David no la dejó ir. Esparció rumores por todas partes de que Sara lo había engañado, por eso me fui furioso. Él le exigió que se hiciera responsable de él. David se negó a conceder el divorcio, y Sara se negó a casarse con él. La pareja, que antes se amaba, ahora detestaba verse. David no se rindió y acosó sin descanso a Sara. Finalmente, bajo la presión de su padre, Sara cedió, planeando simplemente empezar una vida con David. Justo cuando estaban a punto de establecerse, ocurrió el desastre. El padre de Sara se cayó y se rompió una pierna, igual que en mi vida anterior. David no podía cuidarlo, así que Sara tuvo que pedir licencia en el trabajo para cuidar de su padre. Sin ingresos, vivían de sus ahorros, y la vida se volvió cada vez más difícil. A David solo le interesaba la condición de Sara como ingeniera para tener una vida mejor. Ahora que Sara no tenía sueldo por tomarse demasiadas vacaciones, la vida era dura. Y como no podía llegar a tiempo al trabajo, la gerencia de la fábrica se quejaba de ella. Más tarde, la actividad de la fábrica decayó y empezaron a despedir personal. Sara, la ingeniera que debería haber sido la última en ser despedida, fue despedida. David, que había conseguido su trabajo por la puerta trasera, también fue despedido. Sin ingresos, la vida era un caos, y tenían 2 personas discapacitadas en casa. David, que esperaba vivir bien apoyándose en Sara, estaba completamente desconcertado. No quería quedarse estancado con la ahora indefensa Sara, así que empezó a pedir el divorcio para volver a casarse. Sara odiaba a David, culpándolo de su caída, así que se resistía a divorciarse. No podía abandonar a su padre paralítico, así que tuvo que quedarse en el campo para cuidarlo,
haciendo pequeños trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. Su salud se fue haciendo cada vez más demacrada. Al escuchar la historia del gerente y pensar en el rostro curtido que vi anoche, fue un vivo reflejo de mi vida pasada. No pude evitar reír. Lo que se siembra, se cosecha. Tarde o temprano, cada uno obtiene lo que merece.